hau izan zen, orain dela urte bat gehiago, plataformatik edo deitu ziguten, bai, ondare zean defentsako plataformatik deitu ziguten, nahi zutela antzerki obra bat egin. Orduan proposatu ziguten Amiko taldeari horri buruz, immatrikulazioei buruz, obra bat egiteko. Gero, gu gea Amiko antzerki taldea bilok, baina gero Mercedes Castaño Bellon, bera da zuzendaria, deitu genion berari, zuzentzeko ikuskizuna. Pues sobre todo porque el tema nos parecía muy interesante. De hecho, al investigar un poco sobre el tema, nos pareció que había un tomate cuate, aquí hay tomate muy serio. Sí. Y es algo que creo que la sociedad en general desconoce, y es un tema que el expolio que ha realizado la Iglesia es como por lo menos para difundir y que la gente se entere. Visibilitatea emateko, kontuari, azkenian badaude herri askotan, hiri askotan, Elizak azkenian legeak legean oinarrituta edo legea bere alde duenez, egin dula immatrikulatu edozein bai futbol zelaia, frontoiak, elizak eta gauza pile bat. Humorezko obra da, bai, eta informazioa eta ematen duna, baina beti humoriakin errezagoa da, nolabait jendeari buruan sartzeko gauzak eta esateko, ostras, hau ni ez nuen ezagutzen eta hemen badago gaia, Eta batez ere, nahi duguna izan, ez dela erlijioaren kontrako ikuskizuna, baizik eta Eliza instituzio bezala egin dituen gauzangatik. Bueno, la obra tiene humor, tiene ternura, está trabajado desde el punto naturalista y sobre todo desde el punto de vista religioso deja ese punto de reflexión de decir, ostras, los paradigmas de la religión no permitirían este robar, este séptimo mandamiento que se lo saltan de alguna manera y es un poquito... Entonces hacemos ahí como, a ver, incoherente, señores, caballeros, señores, incoherencia la cana, sí. El tema de las inmatriculaciones hace tiempo que lo sigo, gracias a José María Esparza y un grupo de compañeros que destaparon todo este asunto. Me interesé desde el primer día y ahora, a raíz de la obra de teatro, me llamaron para ver si me animaba a hacer una exposición con mis viñetas, animando un poco el texto que explica un poco las inmatriculaciones, Y yo, como lo tengo mucho cariño a la Iglesia Católica, a la gran inmobiliaria que es, pues me apunté enseguida. Y aquí está el resultado. Un texto bastante claro donde se explica todo el tema de las inmatriculaciones, cómo se descubre el pastel, qué es lo que han inmatriculado, faltan muchas cosas, y al final, lo que se puede hacer contra eso, Entonces, el motivo, el final de esto, la finalidad, es que la Iglesia devuelva todo lo que ha robado, porque esto no es inmatricular, esto es robar. Mira, cuando estábamos montando la exposición, ha llegado aquí una persona que estaba viendo y le dice, joder, dice, qué bonito, porque las cosas con humor entran mucho mejor y se difunden mejor, Y yo creo que sí, esto merece la pena, yo creo que esto va a ayudar mucho a mover el tema de las inmatriculaciones, para que devuelvan todo. Sí, yo por lo menos es lo que he intentado, el sacar un poco de ironía y de humor a todo este texto, que si no, sin unas viñetas igual podía resultar un poco farragoso. Pero yo creo que ha salido maja y creo que he conseguido el objetivo final, sí. Difundir y explicar a la gente que esto es un auténtico robo, que no es una inmatriculación, es un auténtico robo, y el séptimo mandamiento de ellos dicen que es no robarás, y en este caso no le hacen ni puñetero caso. Entonces, yo lo que quiero difundir con esto, lo que queremos difundir, es que las inmatriculaciones es un robo descarado, porque tú me dirás, el comprar la mezquita de Córdoba o la catedral de Iruña por 30 euros, eso a ninguna inmobiliaria se le da tanta facilidad, Entonces, es una denuncia contra las inmatriculaciones y contra el robo y contra el expolio que nos han hecho con todos estos bienes del pueblo.